día. Damos gracias a Dios por estar acá reunidos, pudiendo alabar el nombre de Dios y sabiendo que en muchos lugares de los que vamos a hablar ahora no se puede. Con su vida alaban a Dios, corren el riesgo en todo momento. Entonces, damos gracias por estar acá, pudiendo ser instrumentos en su mano para la gloria de Él, porque dice que de lo vil y de lo menospreciado del mundo es lo que escogió Él para avergonzar a los sabios. Así que bueno, damos gracias a Dios por poder ser parte de sus planes y poder aportar lo poquito o lo mucho que podamos hacer para el reino. Amén. Bueno, hoy les vamos a contar, es un día especial, es el domingo de la Iglesia Perseguida, es un día que se estableció hace años atrás, fue creado por el fundador de Puertas Abiertas. Puertas Abiertas es una organización, vamos a ir pasando un power mientras para ir ayudándonos. El domingo de la Iglesia Perseguida. Puertas Abiertas, que fue quien instauró este día, es una organización internacional en más de 60 países, ¿sí? Ahí hay redes de comunicación y lugares donde ustedes pueden entrar y googlear toda la información que ellos tienen. Ellos lo que hacen es trabajar especialmente en esos 60 países donde hay cristianos perseguidos, ¿sí? Donde el Evangelio es rechazado, es reprimido. Ellos no tienen la libertad de poder adorar a Dios, ni siquiera de poder decir que tienen fe en Jesucristo, ¿sí? Pasamos la otra. El propósito de Puertas Abiertas es fortalecer, ¿sí?, a esos hermanos. El versículo que está citado es el que dice que lloramos con los que lloran. ¿Quieren que lo leamos? Lo buscamos. Primera de Corintios 12:26. Ellos tienen dos bases. Acá lo encontré. Primera de Corintios. (12:26). Dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan, ¿sí? Son nuestros hermanos, aquellos a los que ni siquiera encuentran otro cristiano para poder contarles lo que les sucede. Sí, nosotros tenemos esa libertad de poder sostenernos con nuestros hermanos, con nuestros pastores, ellos no. Decíamos que ellos tienen dos bases, dos maneras de trabajar. Una en la que elaboran los proyectos, porque ellos obviamente no pueden llegar, esta organización no puede llegar a aquellos lugares donde hay perseguidos para decir, soy de Puertas Abiertas, vengo, o sea, sufrirían la misma persecución que nuestros hermanos allá. Entonces ellos elaboran proyectos, como por ejemplo, investigan qué puede necesitar cada país, pozos de agua, huertas, y de esa manera capacitan a las personas, juntan los recursos con la otra base, que juntan el dinero y los recursos humanos y los envían a esos lugares, ¿sí? Esa misma base que ellos tienen para llegar a los países es la que les permite juntar la información de qué persecución hay en ese país, ¿sí? Trabajando de manera encubierta, digamos, a la par de los hermanos, ellos pueden evaluar qué tipo de persecución hay. ¿Y por qué está este día instaurado? Está relacionado con el primer domingo después de Pentecostés, ¿sí? Recordamos que Pentecostés es cuando aquellos que estaban reunidos orando recibieron el Espíritu Santo y luego cuando Pedro y Pablo llegaron al templo, que sanaron a un cojo, ahí a partir de ahí empezaron a ser perseguidos. En Hechos 4 del 1 al 3 dice: hablando ellos ante el pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes,
con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen de Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. ¿Sí? Entonces es como un día simbólico, ¿sí? A partir del día de Pentecostés, que según la fecha de Pascua, y ustedes saben que eso se sigue contando, sobre todo en el calendario católico, ¿sí? Vieron que las fechas de Pascua no son siempre igual, van variando. Y bueno, en base a eso, 50 días después fue el domingo de resurrección, el domingo de Pentecostés, perdón. Y en la actualidad, ahora la persecución obviamente son perseguidos a causa de su fe. Las situaciones económicas y políticas agravan aún más el problema. En algunos países los cristianos son vistos como amenaza, ¿sí? de que puedan tener o alguna revolución o algo contra el gobierno. La intolerancia cultural y religiosa. Hay en muchos países que la cultura, por ejemplo, la poligamia sigue y nosotros tenemos otra cultura. Entonces eso son partes de las cosas que ellos tienen como riesgo. Y en algunos países los cristianos siguen vistos como una religión extranjera. En países donde está el budismo, el islamismo, el musulmán, ¿sí? Así que bueno, nada, les queremos dejar un video para compartir. ¿Vos querías agregar algo más, Jo? Un video para compartir que va a ser un poco más explícito. África es un continente diverso y atractivo, con personas y paisajes encantadores. Un destino popular entre los turistas que esconde realidades diversas y contrastantes. Se estima que millones de cristianos viven en esta región, algunos en países de mayoría musulmana, otros en países de mayoría cristiana, pero cerca del gran desierto del Sahara, en África subsahariana, seguir a Jesús puede costarte la vida. La presencia de grupos extremistas islámicos crece cada día más y amenaza a familias y ciudades enteras. En este contexto, los cristianos son considerados como ovejas destinadas al matadero. Gertrude y su esposo trabajaban en una granja cuando fueron sorprendidos violentamente por militantes de las fuerzas democráticas aliadas. Al regresar a casa después de predicar el Evangelio, el esposo de Lalise fue asesinado mientras pasaba por una comunidad musulmana. Worke fue obligada a casarse con un musulmán, pero en su corazón seguía a Jesús. Tras la muerte de su esposo, quedó sin protección y la familia de su fallecido marido derramó gasolina sobre sus pertenencias sin que ella lo supiera. Las consecuencias fueron devastadoras. Con cada ataque de yihadistas a la aldea de Fatih, el miedo crecía y su familia se veía obligada a mudarse. Pero la persecución los acompañaba donde iban. Los pastores de Nigeria ven cómo sus aldeas son asaltadas, saqueadas e incendiadas y cómo muchas de sus ovejas son asesinadas y secuestradas. El 95% de las muertes de seguidores de Jesús ocurrieron en el África subsahariana. Esto convierte a África en el continente más mortífero para los cristianos. Por amor a Cristo, nuestros hermanos africanos se enfrentan a la muerte todos los días y a pesar de los riesgos, perseveran. ¿Qué harías si pudieras llevarles esperanza y ánimo? El 26 de mayo de 2024 podrás unirte a miles de cristianos en toda Latinoamérica y marcar la diferencia en la vida de los cristianos perseguidos en África. Durante el Domingo de la Iglesia Perseguida, podrás transformar la vida de los cristianos africanos, fortaleciéndolos a través de la intercesión, para que ni la muerte ni la vida puedan separarlos del amor de Dios. Participa del DIP 2024 y ayuda a perseverar a la Iglesia en el continente africano. Les quiero dejar también algo que compartió Puertas Abiertas, que a pesar de toda esta situación, en nuestra oración, cuán importante es, ¿no? y la manera en la que ellos trabajan. En este mes de mayo hubo más de 600 rehenes liberados en lo que es en Nigeria y Camerún, a principios de mayo en Camerún y el 21 de mayo en Nigeria. Los militares estuvieron trabajando unos días en un campo que se llama el Bosque de Sambisa
y llegaron a liberar más de 600 personas, algunas hacía más de 10 años que estaban secuestrados, sobre todo niños y mujeres. Y es impresionante escuchar los testimonios, cómo sus familias aún los esperan, ¿no? Ellos no pierden la esperanza de que vuelvan con vida, e incluso a pesar de la situación que ellos pudieron haber vivido y cómo lleguen, ellos no les importa, ellos quieren tenerlos con ellos, y bueno, y aún mantienen la esperanza de que puedan estar vivos, ¿no? Así que podemos orar por muchas razones. Por empezar por ellos que son perseguidos, para que el Señor los ayude a mantener la fe hasta el último día, que no abandonen. Por sus familias que los están esperando, ¿sí? Por aquellos mismos que los oprimen, porque sabemos que contra quién es nuestra lucha, ¿no? Que el Señor se les pueda revelar y ellos puedan realmente entender cuál es la verdad, cuál es la verdadera fe. No sé si alcanzan a ver ahí el compromiso en el cual el apóstol Pablo está poniendo a la iglesia de Corinto y por ende a nosotros también. Dice, por medio de nosotros, manifestar en todo lugar, ¿qué cosa? El olor fragante, dice otra versión, de su conocimiento. O sea, la iglesia tiene este compromiso de mostrar qué fragancia tiene Dios. La pregunta que yo me hice cuando encuentro este texto y se me hace una pequeña lucecita, porque no digo que se me hizo completamente iluminado, digo, ¿qué compromiso nos ha puesto Dios a través del apóstol Pablo? No es que simplemente yo asisto a un grupo iglesia. No es que yo hago simplemente las cosas más o menos bien. No es que yo tengo un compromiso leve por llamarme cristiano, sino que el apóstol Pablo dice, tenemos que manifestar el olor fragante. El conocimiento de Él tiene que ser un olor fragante para aquellos que nos rodean. Hay una palabra que justamente para este día es especial y dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y hasta acá es hermosa la palabra. Pero acá el apóstol Pablo se va a hacer una serie de preguntas, que en esta mañana yo quiero que la compartamos. Y dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? 4 preguntas se va a hacer aquí el apóstol Pablo. Y va a decir, ¿es necesario? Claro que es necesario. Pero ¿cómo van a invocar a Dios si no hay quien les lleve el mensaje? Y aquellos que tienen las ganas de predicar, ¿cómo van a predicar si no son enviados? Aquí les está haciendo una pregunta a los romanos y nos está preguntando a nosotros. Todo aquel que invocar el nombre del Señor, este va a ser salvo. Pero dice, ¿cómo le van a invocar si no hubo nadie que les enseñe a creer? ¿Y cómo van a creer si no han oído, aunque más no sea? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no son enviados?